Bueno, antes que nada agradezco acá al doctor Benjamín Fernández, al querido amigo Nacho, a los responsables de la institución, a los estudiantes, a los profesores, en fin, a todos los que estamos presentes. Y cuando ya en una oportunidad anterior nos tocó llevar adelante una experiencia parecida a esta, el doctor Fernández destacaba esa característica que tenemos nosotros los paraguayos, digamos, en nuestras distintas facetas y las incidencias que ellas tuvieron en lo que hace a nuestra personalidad, a nuestra identidad. Y yo particularmente lo que quiero entresacar de esa manera que tenemos de ser son, digamos, aquellas manifestaciones, aquellos patrones de conducta que normalmente nos relacionan con el tema del guaraní. Una cuestión que no tenemos que perder de vista es que estando en Paraguay, hoy, en este tiempo, un 70% de la población del Paraguay se comunica en guaraní, entiende guaraní, habla guaraní, incluso más allá de que muchas veces dentro de todo el proceso, largo proceso de marginación, de discriminación que tuvo y que sigue teniendo el guaraní, ya no en la misma medida que antes, ese proceso de negación, cuando hay veces se nos pregunta si qué idiomas hablamos, y nos sale muy fácilmente castellano, pero cuando vamos a decir guaraní decimos, no, yo hablo yopará nomás. Y eso es parte del proceso de negación que tan fuertemente se instaló en nuestra conciencia. Ya tenía ni mucha idea, porque yo también suelo decir, tampoco hablamos correctamente el castellano, a no ser que en circunstancias académicas, formales como esta, uno tiene que hacer un tremendo esfuerzo para expresarse correctamente en castellano. Sin embargo, acá en el momento seguramente posterior, en el receso, yendo camino a la casa, nosotros vamos a escuchar la forma de hablar castellano que tenemos. Y ese castellano en Paraguay no funciona sin la terminación na, por ejemplo, cuando decimos venina, andate na, contale na tu mamá. A ver, naña muy yo pega con anima. A ver, yo para castellano, a ver las asilañas de ella, ya aceptas a la castellano ahí, o yo para años de vivir. Nosotros decimos venina, andate na, decimos llamarle qué, contarle qué, traerle qué, y esa terminación que parece castellano, lo que hago era ni llevina, el yu que, ere que, que, venir que, decirle que, llevarle que. Y podemos inclusive juntar ambos y decir que nada, decirle que nada, llevarle que nada. Para mucha gente eso es castellano, en realidad un tremendo yopará. Es que el guaraní es tan expresivo que sin el guaraní tampoco podemos vivir mucho tiempo. En la rigurosidad, hasta en la expresión fría, y ese es el castellano cuando decimos simplemente en castellano vení o venga o ven, que eso en guaraní es el yu. Ahí está empatada la cuestión, vení, venga o ven, el yu. Pero lo que el castellano ya no tiene es ese na cuando decimos el yuna, o cuando podemos sacarle a na y poner mi y decir el yumi, o cuando podemos juntar los o y decir el yumina, o cuando podemos juntar que y na y decir el yu que na, o juntar los tres y decir el yumi que na. Y eso es por favor, por favor, por favor. Y el paraguayo, con el perdón del término, en gran bola, suele decir el yumi que na y catuno. Allá ahí cuando vení por favor, y encima, sí podés. Bueno, esa es la expresividad guaraní. Por eso que no podemos vivir sin el guaraní. Aunque una persona diga no hablo guaraní, hablo solamente yopará, en realidad el castellano que hablamos también es un castellano yopará. Si alguien acá hoy en algún momento nos dijo pío o pa, entonces yo me voy a la luna y nunca más vuelvo, ¿verdad? ¿Quién nos dijo en algún momento vos pa le dijiste, vos pa le llevaste? Ni siquiera es vos, es vos, paraguayamente hablando. Pa es la pregunta, de yu pare, jo pare, yapó pare, carupa, pa. Y si no es pa, pío, ¿qué pío querés gina vos? Las oí la voz, ¿qué pío querés gina vos? Y eso forma parte de nuestro hablar cotidiano. Y nadie levanta la mano y dice me rindo, no entiendo lo que estás diciendo. Todos entendemos el qué pío querés gina vos, o qué hora pío tenés gina vos.
¿verdad? Y eso está en ese castellano nuestro, que es también un yo para. Yo creo que en el fondo refleja esa manera de ser, yo voy a decir esto en el buen sentido de la palabra, pero vamos, hoy que tenemos los paraguayos, ¿verdad? Porque los paraguayos tenemos una parte nuestra que funciona en guaraní y la otra funciona en castellano. ¿Quién puede entender algo como de arriero ricoreí lápiz color monotí, por ejemplo? Añade año, yo voy a entender, porque yo tengo paran de bebé. De castellano, guaraní, arriero castellano, ricoreí guaraní, lápiz de color castellano, monotí guaraní. Esa mezcla es entendida por nosotros. Hay veces yo le muestro eso a un extranjero no hablante o directamente a una persona que nunca habló guaraní, habló castellano, y le cuesta sangre, sudor y lágrimas entender eso. Pues solamente nosotros entendemos. Eso también se muestra mucho, ya que puse el ejemplo con los ñengas. Los ñengas se dicen en guaraní. Y otra vez esos ñengas demuestran dos cosas: la capacidad de comunicarnos en guaraní y también el poder de observación que tenemos. Ñande ñande sabizó. Ñande ya esa estaba otro no es sayo. Ñande ya esa peitena. Solo recordar un ñenga, doctor, que hasta ahora yo no encontré otro que lo supere. Para mí todavía sigue siendo insuperable. Que solo decir cómo el paraguayo tiene tanto tiempo, mientras el mundo se debate y veces en problemas de toda la ya muy complicado, el paraguayo está sentado acá y tiene tiempo en ese tecoreí que se suele ser, de mirar todo lo que le rodea. Y hay un fenómeno de la naturaleza que no todas las veces ocurre, que es cuando, por ejemplo, el sapo está parado. De hecho, que nunca lo han visto, pero el paraguayo ya vio eso. Y él estuvo mirándole al sapo y dio la casualidad que le vio pararse, vio que el molde que tenía era muy feo, y de allí viene la comparación en el ñenga. Le arriba un molde ahí, cururu ñembo, pero él es yapúa, o es sango la cururu ñembo, único. Ahora también el resto ya por el dólar, por el combustible, paraguayo mañana cururu. Ojo la Paraguay, lleguemos a pillar y te iba a otro ensayo, lleguemos a la Banco Nacional de Momento, ¿sabes? Yo la que ojo esa lleguemos a un bollo ya las avisaré. De las 0 horas, yo Banco Nacional de Momento no queje. Otro, y por ejemplo, ojo la calecita, la calecita en Yupitú, lleguemos a echar la calle calecita de Macareja. Entonces ya pongo la comparación de cuñar de Macareja y calecita. De las 0, yo no me caceró la gente. Hago esas abuengos, no está mintiendo. Está diciendo algo tremendamente interesante, donde también queda demostrado su profundo conocimiento del entorno. Nosotros vemos las cosas que ocurren, inclusive vemos más lejos que lo que otras personas probablemente ven. Cuando nos ponemos los marcantes, ni qué decir. Ya recuerda, te dice vecino que te voy a decir la tajita roba. Donde mañana ese cara y avala y cercó. A electricista, ahora ya tiene escalera y lomore. O javen de Iguana Jabuiperi y Paraná Jabuiperi las Jabuiperi jamás sube. Y eso es producto de esa observación. Imagínense, tajita roba. A la mía y pues a Javi la peor de Yapoa, Yagua y Paquete. Yagua y Paquete, el perrito ese bien cuidado, bien bañado, perfumado, con moñito. Allá, ¿verdad? Enseguida la gente que ya llega a Yapoa marcante. Había algunos, por ejemplo, ni extraño en Andrés. Mira, por ejemplo, mi marcante a Pombero Bota. O sea, la Pombero Mao. ¿Dónde ya es? La voto mucho menos allá. Bueno, eso, ¿a quién se le ocurre? Y solamente al paraguayo. Estamos hablando de ese paraguayo rural, de ese que vive en el entorno. A lo mejor ya el citadino no tiene mucho de eso. Pero toda esa tradición de observar, de expresar, eso en guaraní siempre lo hemos hecho nosotros. Ese tecó nuestro, que es el motivo acá de este encuentro y de esta conversación, creo que refleja mucho de lo que somos, vuelvo a repetir, a través del guaraní. Estar acá en Cadacupé y referirnos, por ejemplo, a algunas de las actividades artesanales. De hecho, acá en la zona ya vamos a encontrar cipá. A ver, cipá ya es ojera guaraní. Ñandega tú ya jamie, jape ya yujuta, ya jaco, ñanduti. Ñanduti era guaraní. Añandé ya jaramos piribehuipe, ya jaramos carapehuape, polví.
ya vamos a Moisés, ya te estoy guairabe, después a Opoí. Entonces vamos a encontrar que hasta esas denominaciones que se les da, en este caso, a las distintas muestras artesanales, se dicen en guaraní. Eso va a ocurrir en todos los ámbitos. Nosotros tenemos celebraciones, festividades, fiestas patronales, fiestas populares, y el guaraní nunca está ausente. En Semana Santa, cualquiera va a decir tu paseño Haití, Chipa-Apó. Y eso como, y se hace a través del guaraní. Amba ebisa havi ya pota tu a miambigo movio uja miango mioni eva que guaraní me embojasaban de. Si yo hablo de una fiesta de San Juan, la fiesta de San Juan existe en varios otros países, pero acá está ropada de guaraní. Cuando uno le da los nombres a los juegos tradicionales, el Iwiracén. La guaraní me da yo pano jabonado la castellano bolleja, el Iwiracén. A pesar de yo justa cambusi yo ca, paila yejerei. A mí era guaraní, mi tembi upebegua, era paite guaraní me, payaguamacá, sisano trenzado, bellú, sipá. Todas esas denominaciones hacen de la festividad de San Juan muy especial porque tiene una profunda vinculación con lo telúrico, con lo nuestro, con esa parte que muchas veces hemos intentado negar inclusive, porque está goyeya ope guaraní moñea, está bisajago ñemotí, está bien yurupete acue, está bien ñesú acue ñejahueles de guaraní. Y esa es una cuestión que, pese a todo eso, nosotros tenemos que reconocer que el guaraní salió emergente, salió triunfante, y que inclusive en un encuentro académico como este, con gente que está en la universidad, el tecó dicho en guaraní, y que yo tenga acá la posibilidad, ni qué decir, nuestros amigos que están en la mesa que pusieron, al doctor Benjamín lo conozco, de hablar guaraní, jaoñe epona, algo apeguareboya, ya jaoñe epe guaraní me. Estamos hablando del intelectual más importante que tiene el Paraguay, y jamás en ningún momento él en su condición de tal negó su origen y mucho menos su lengua, y cada vez que hizo uso de la lengua lo hizo con mucho orgullo. Yo creo que eso es algo que vale la pena destacar. En el ámbito de la universidad, el guaraní está presente. Oigo está antes niñando por una vez a guaraní ella ve. Yo doy clases con un estudiante que están en enfermería y obstetricia, y les aseguro que nos pasa a veces una semana para que se acerque una estudiante o un estudiante que por esas cosas de la vida no le dio importancia al guaraní, y cuando está allí en el hospital de clínica, cuando está haciendo práctica, al rato vienen y profesor, ¿qué es el Piaruru? Profesor, ¿qué es el Cambiruyere? ¿Quién dice Cambiruyere en Paraguay? ¿Quién dice Cambiruyere? Hoy que aprende a usted en la Isaí bendecir, venderú, mi aprender a la médico, doctor, mi hijo tiene gastroenteritis. Hoy la gastroenteritis ya de usted. Claro, te va haciendo y por algo, a ver la mía Cambiruyere. De por con la hidrocefalia, a ver, hoy ojeo. De por con la hepatitis, a ver, hoy aruru la ya de coañante. Baby, por ejemplo, la tope pireco. Amba es la gente ya no es la iguainú va a hacer la de Sara buena. ¿Cierto no? Cada chico a veces ya coja. El bebé en todas las embebó. A vende y por ahí tiene labio leporino. Así te digo yo, vea, hay pucú. Labio leporino. Que embebó. Amba erubija y sigo uchinchulina. Cierto la hani lo mismo, vea aparte, pero vea la oye Eva. Vamos a hacer la mitad el rubio y mi pide monotija y sigo bucaña. A la hacer morenito y irajún a hacer copiarme ventejina. Es decir, nosotros tenemos esa particularidad de cómo en cada cosa que hacemos nosotros tenemos esa profunda vinculación con lo nuestro. No podemos vivir sin eso. Aquí estamos en Cacupé, y Cacupé orgullosamente tiene un nombre en guaraní. Así como acá va a ser Tomatí o va a ser Atirá. Son los nombres que quedaron, Piribebuí. Esos son nombres auténticamente guaraní, reflejan una realidad geográfica, natural. Y eso es algo que es valioso siempre mantener, siempre destacar. Quiero referirme por último en esta parte, por no ser muy extenso,
a otras cuestiones que están vinculadas a las creencias. Nosotros tenemos, aunque a esta hora medio jodido, no tendríamos que decir, ya pota la desafío, hoy mera un pisa Javi y se hace la preferije y tan dando hipotaya a entender tan baeva. Porque a cobrar, por ejemplo, en Dicaturia es la bombero, porque el catuvo ñandea. Porque a la mitad de cuál soy cara y cuijarebe, o sabe, antes ñaneiro, o bien cuya o bien son bomberos, pero allá, y ganamos los bomberos, allá. Apea, oye, sacan de hay que un amigo, hoy con el día, el cuiteo, un engarecón de leje, ande, el engarecón también es la ñanderecó vengo, en moña subera petén, catula guarí, catuca ay, catula irete, apea, moí sube a pebe, a eu, a tan el día. Hoy tan de droga, han apisa Javi y posible ahí en el día. A mí va en el de Coa, el mera mundo llegó y me empezó. Al Coa Paraguay, hoy Coa mantenerán bajo el bombero. Hoy Coa Paraguay, hoy Coa mantenerán bete pura. Lo llegó y amo su pe, me han apellerere. A por andar vamos a pedirme más para Pablito, o para este apicuata más para Pablito como para ir la agenda. A ver, me han que te vendiendo la te imitar a yo, vea. Ula ka kupebe tu pasine ndabe y yuhei hama nota pere. Apeo manos a web de iporia kwe a novenario pa kweo pepe o César alabe tin ikwa kwa ngikebe onyembo ya habe cuánto hasa berbi o ila wejiga o ila nojea la onyembo ea mendita tendía o peo oye. ¿Cuántos choferes de empresas de ómnibus desarrollan ese ritual todos los días? Yo les he preguntado a muchos de ellos por qué lo hacen y sencillamente porque creen en el poder de Pablito. Más allá de que ni siquiera es santo, pero está en la creencia de la gente. Hay un curuzú cadete, está el famoso Cirilo Duarte en la crucecita. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, acá en Areguá, a Limpia Concepción, una mujer que se aparece a esta hora en el ómnibus, una mujer que existió. Inclusive hay una tesis hecha en la Facultad de Filosofía sobre esta mujer que fue asesinada, y en ese proceso ella como quedó, como dice la gente, como un alma en pena. Oye, inclusive forzó a que la empresa de transporte de Areguá que llegaba hasta la costa del lago tuviera que cambiar su parada, porque muy frecuentemente a los choferes se les presentaba sentada en el ómnibus y luego desaparecía. Entonces pidieron y la empresa tuvo que trasladar su parada en horas de la noche a un lugar más próximo a la ciudad. Yo no digo que eso sea cierto, pero eso está en la creencia de la gente. Me apejendupe en la asayecuela, mitad cuña, y Juan, ¿o qué? O si no, ya soy ya teré. La silla ya soy ya teré, de mitad y rubito, y de con la varita mágica. A la de Yujuramos la o acá vender de que y de mende, luego a vender ajá. Han encantado y la gente tenía encantarla. De la Jane Monta Viraíza, voy a ver bien de ya. A la Mojave te iba Isa, voy a tener mongar ahí, llegué a la pensión y que es recuperar, lleguita la normalidad, lleva. Iramos donde está Vira y este recuitado. Voy a oír la Ojendúa que la Luisón. A ver, me cuadran acá de las 7 horas moya, pues cuérico y va, hoy ya puede tener tradición. De nada depender la personaje europeo llegó a ver. La presidenta de la República, Jupi, por no construir la Luisón, hoy construir la Ipaíno. La estronero Greco, espera que una partida de séptimo hijo varones a séptimo cuñaga de bruja. Entonces, hoy construir la padrino. Y esa es una cosa que inclusive está documentada, yo no estoy inventando nada. Pero me refiero a eso como una cuestión tan nuestra, tan arraigada. Y todo el mundo en Paraguay escucha sobre estos personajes y se identifica. La pregunta es, ¿está en inglés? ¿Está en chino? ¿Está en coreano? ¿Está en japonés? No, está en guaraní. Pura, bombero, plata y vivir. Ave, ñandeya, járamo, entre viernes, sábado, mía, a veces en Virecoga, pues, Pirigo y va. Vengo de compañía Maricaló, oír la gente, o a cabe, digo, en TVB, voy a dejar la detector de metal, a buscar la riqueza, la ñeñotina. Oí siempre la gente de Yauyujujahué. Veala, oñemombe, a mía, oí una viña de Recobre. Así es que con estas menciones rápidas, lo que yo quería simplemente es sumar a esta presentación tan importante que con el amigo Nacho
y con el doctor Benjamín, esta noche también con la presencia del distinguido profesor. También estamos en este momento participando con ustedes de un acontecimiento que es muy importante, no solamente por la publicación misma, sino que por crear un espacio como este para conversar un poco de lo que somos, sin tener vergüenza, sin tener miedo, sin que pensemos que el guaraní es de gente que es ignorante, del indio, del campesino, que estamos hablando de un guaraní distinto, de un guaraní que hoy en día está en las más importantes universidades del mundo, que hoy en día está en internet, que hoy en día está en muchas instituciones en las cuales niños y jóvenes están estudiando. Y ese es un poco el mensaje que finalmente quiero dejarles, agradeciéndoles la gentileza de escucharme y también acá a los responsables por la invitación que me cursaron. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias.